Olvida todo lo que te han contado sobre la insulina. No es una llave, no es tampoco un mensajero amable, y en el campo de batalla de tu cuerpo, la insulina actúa como un sargento de fluidos implacable que tiene una orden directa para tus riñones. Les dice: retén el sodio y secuestra el agua. Ese es el motivo por el que básicamente muchas veces te encuentras inflamado. Y ese es el motivo también por el que tu cara y tus piernas te pueden a veces parecer un auténtico edema andante, al mismo tiempo que tu cerebro funciona a cámara lenta. Tu sistema de distribución es posible que ya haya colapsado o que esté a punto de hacerlo. Y lo que voy a hacer es hablarte también de la paradoja biológica que todo esto te supone. Sientes que estás perdiendo en semanas, años de vida y no encuentras a nadie que sea capaz de explicarte con la física en la mano lo que te puede estar ocurriendo. Pero no solo eso, resulta que además puedes tener litros de agua circulando por tus venas y al mismo tiempo estar deshidratado a nivel celular. Esto es lo que yo llamo el efecto esponja. Tu sangre, saturada de azúcar y bajo las órdenes de un auténtico dictador hormonal, se ha convertido en un imán que le succiona la vida a tus células hasta dejarlas arrugadas como pasas. ¿Y quieres saber por qué se produce todo esto? Pues porque tus células han perdido su volumen crítico y su logística interna o está a punto de estallar o ya ha estallado. Si en el vídeo anterior vimos cómo el azúcar derretía tus cables, hoy vamos a ver cómo la insulina detona una tiranía osmótica y te explicaré también en detalle qué es lo que eso quiere decir exactamente y para que lo entiendas. Pero, atención, no te traigo solo el diagnóstico de lo que es o podría ser un desastre. Hoy también te traigo los planos de la ingeniería del blindaje, de cómo te puedes proteger. Te voy a enseñar a usar grasas de alta fidelidad y un limpiador de contactos seguramente inesperado para ti, para que tu sistema eléctrico pueda volver a brillar. Es hora ya de dejar de ser una víctima de la logística y empezar a poder ser el ingeniero jefe de tu propia vida. Verás, yo quiero o me gustaría que borres de tu cabeza esa imagen que te han vendido siempre, la de la insulina siendo una llavecita amable que abre la puerta para que entre el azúcar. Pues bien, la verdad, siento decirlo, pero eso es un auténtico cuento de parvulario para niños de 5 años. No es ni tampoco refleja la verdad de los hechos. En la vida real, en tu catedral, tu cuerpo, la insulina no es una llave. Como te decía, es un sargento de fluidos, un tipo con mando en plaza y que lo usa. Y este sargento, además, tiene un mal carácter de 1000 demonios. Cuando tus niveles de azúcar suben, el páncreas se asusta. ¿Y qué hace? Envía a este sargento a intentar poner orden, o dicho de otra manera y porque lo entiendas mejor, el páncreas lo que hace es disparar insulina. Pero
Atención, porque el sargento no solo va a tus músculos, el sargento se va directo a tus riñones, se planta delante del centro de control y les grita: aquí nadie suelta el sodio. Cerrad las escotillas. El doctor Benjamin Bikman lo explica de una manera magistral en su estudio titulado Why We Get Sick, o en español, ¿por qué enfermamos? Pero para que entiendas el peso de lo que te estoy diciendo, déjame antes que te cuente quién es este hombre. El doctor Bikman no es un divulgador de dietas. Es profesor en la Universidad Brigham Young y tiene un doctorado en bioenergética. Es decir, es un ingeniero que estudia cómo fluye la energía o cómo deja de fluir dentro de tus células. Bikman ha dedicado su vida a demostrar que la insulina es en realidad el auténtico gobernador maestro de tu metabolismo. Y cuando este gobernador pierde el juicio, simplemente se convierte en ese sargento de fluidos implacable del que te acabo de hablar. Según sus investigaciones, cuando la insulina está alta de forma constante, ¿qué hace? Primero secuestra tus riñones, da esa orden química directa para que tus riñones dejen de filtrar sodio y lo reabsorban. Y mientras tanto, tú ya sabes que en física, donde hay sodio, el agua simplemente se queda pegada. Segundo, bloquea tus calderas. La insulina alta desactiva la capacidad de tus mitocondrias para quemar grasa blanca. Básicamente, este sargento lo que hace es que suelda la puerta de tu almacén de energía para que no puedas sacar ni un gramo de grasa. Tercero, crea sordera eléctrica. Bikman sostiene que este bombardeo constante de señales es finalmente lo que termina quemando los receptores de tus células y las deja aisladas, sin capacidad para recibir instrucciones claras. Entonces, ¿qué pasa cuando tus riñones, bajo las órdenes de Bikman, bueno, esto es una broma, bajo las órdenes de la insulina que Bikman describe, dejan de soltar la sal porque han sido bloqueadas? Pues muy sencillo, que el sodio se empieza a amontonar en tu sangre. Y aquí es donde la física realmente se pone seria. ¿Sabes qué hace el agua cuando ve que la sal se amontona en la sangre? Se vuelve loca. El sargento se quita los guantes de seda en ese momento y se convierte en un dictador que lo que hace es alterar la molaridad de tu medio interno. Y es ahí donde empieza tu verdadero problema de cansancio. Esto es lo que vulgarmente se llama un auténtico desastre osmótico. Para entender por qué ocurre, ahora vamos a imaginar que tus células son como pequeñas peceras llenas de una especie de agua mágica que está perfectamente ordenada. Ese agua ordenada es el cristal líquido del que te he hablado en otros vídeos. Pues bien, fuera de la pecera y rodeándola está el torrente sanguíneo. Y lo que vas a contemplar ahora es un secuestro en toda regla. Te van a robar el agua de tus propias células.
Y es aquí, llegados a este punto, cuando tengo que pararme un momento y explicarte una regla inquebrantable de la física de fluidos, porque para entender el caos, primero es muy importante conocer la ley. Esta ley fue descifrada por un investigador llamado Jacobus Henricus van Hoff. Y no pienses que era un teórico cualquiera. Te estoy hablando del hombre que ganó el primer Nobel de Química de la historia en 1901. Van Hoff fue el ingeniero que nos entregó los planos de cómo se comportan las soluciones químicas. Él descubrió que el azúcar o la sal no solo están ahí flotando, sino que en realidad ejercen una presión física real, una fuerza, una auténtica fuerza de succión que conocemos como presión osmótica. Y para que lo entiendas de una manera fácil, tú piensa en una membrana, como la pared de tus células, que separa dos compartimentos de agua. Si en un lado el agua está pura y en el otro hay una alta concentración de algo, es decir, sal, azúcar, proteínas, ¿qué pasa? Que ocurre un fenómeno que en realidad es automático. El lado concentrado empieza a succionar el agua del lado diluido. Y esa fuerza de succión se conoce como la presión osmótica. De la ecuación que Van Hoff nos dejó, hoy a nosotros solo nos interesa una pequeña parte, la molaridad. En ingeniería biofísica, la molaridad es simplemente la medida de la concentración. Es algo así como el número de partículas de sal o de azúcar que hay disueltas en un litro de fluido. A más partículas sueltas en el líquido, mayor es la presión de succión. Tú piensa en la molaridad como el nivel de sed de un líquido. A mayor molaridad, más partículas sedientas hay. Y la regla de Van Hoff es absolutamente implacable. El agua siempre viaja hacia donde la molaridad es más alta. Siempre. Es decir, el lado concentrado siempre succiona el agua del lado diluido. Para que lo visualices, el soluto, es decir, la sal o el azúcar, simplemente es sediento. Y donde hay mucha concentración de soluto, el sistema físico intenta equilibrarlo moviendo agua hacia allí simplemente para diluirlo. Verás, hay una ley en la física de fluidos que simplemente no se puede romper. Te la acabo de comentar. Se llama la presión osmótica. Pero no te asustes con las letras, porque lo que esto dice al final es algo muy simple. El agua siempre, siempre, siempre viaja hacia donde hay más gente o más partículas, si realmente lo llamamos por su nombre. Es el famoso secuestro del que te hablaba hace un rato. Y ahora conecta los puntos con el sargento insulina. Si el sargento ha bloqueado los riñones y tu sangre se ha llenado de sodio y de glucosa, ¿qué ha pasado con la molaridad de tu sangre? Muy simple, se ha disparado. Has convertido tu torrente sanguíneo en una esponja gigante con una presión osmótica simplemente destructiva. ¿Y de dónde crees que saca el agua esa esponja? De dentro de tus células. El azúcar y la sal de tu sangre lo que hacen es que empiezan a succionar el agua de tus peceras. Es algo así como
empezar a producir un efecto vacío. Tus células se empiezan a arrugar, se quedan secas, pierden su volumen crítico y se quedan como esas pasas que se quedan encima de una mesa olvidadas al sol. Se produce una sequía interna brutal y mientras tanto tú sientes que por fuera a ti te sobra agua por todas partes. ¿Te das cuenta del problema? El sargento insulina no solo guarda azúcar, lo que en realidad hace es manipular la molaridad de tu sangre para convertirla en un imán que te va a robar la vida de tu cristal líquido. ¿Has sentido alguna vez que bebes y bebes agua, pero sin embargo tu boca sigue seca y tus ojos están cansados? Pues ahora ya sabes quién te está robando el agua. Y tú mismo conecta los puntos, pero por ayudarte vamos a repasar un momento. Cuando tu insulina está alta de forma crónica, lo que hace es que le da a tus riñones la orden de no soltar el sodio. Y el sodio, como ha recibido esa orden, se queda en tu sangre y en el líquido que rodea tus células. De repente, el exterior de tus células pasa a tener una presión osmótica mucho más alta de la que tiene en el interior. Y tu sangre básicamente se ha convertido en un imán de agua. Siguiendo la ley de la física, el agua estructurada, el H3O2, que debería estar dentro de tu célula trabajando, simplemente es succionada, secuestrada violentamente hacia afuera para intentar diluir el exceso de sal y azúcar que tienes en tu sangre. ¿Y cuál es el resultado técnico de todo esto? Que tus células simplemente pierden su volumen crítico. Las pasas que te decía se arrugan. Esto es lo que yo llamo la sequía interna en medio de una gran inundación. Tú puedes tener litros de agua circulando por tus venas, puedes estar hinchado y pesado, sin embargo tus células se están muriendo de sed porque la física de presiones ha convertido tu torrente sanguíneo en una auténtica esponja que les roba la vida. El famoso sargento insulina. Así es, la insulina ha convertido tu sangre en una esponja que les está robando la vida. Y ahora te lo voy a presentar desde otra perspectiva que también es probable que hayas experimentado. Imagínate o recuerda en algún momento en el que has comido algo muy dulce o procesado y a las pocas horas te sientes hinchado. Los anillos de los dedos de repente te aprietan o no te entran y sientes tus ojos como si te pesaran. Te voy a dar otro ejemplo más que a lo mejor te sirve para visualizar esta situación. Vas ante un espejo, te miras y te ves hinchado y te dices a ti mismo, estoy gordo o estoy gorda, pero no estás gordo o gorda, lo que estás es completamente inundado. Tu sistema interno de fontanería está colapsando. Verás, como la sangre le ha robado el agua a las células, ese agua simplemente no puede entrar bien en las tuberías de vuelta. ¿Y qué hace? Se queda ahí, tirada en el medio, en lo que llamamos el espacio intersticial. Es agua de mala calidad, H2O líquida, que está dentro de tu catedral y no es grasa, es simplemente agua desordenada y caótica que no sirve para llevar energía. Tus células están ahí, muertas de sed, gritando por un poco de hidratación, mientras que a pocos milímetros lo que encuentran es un pantano de agua sucia que las está asfixiando. Esto es como la humillación final.
Tu catedral tiene goteras. Resulta que el sótano está inundado hasta el techo. Y sin embargo, las plantas de los balcones se están muriendo porque no les llega ni una gota de agua. Lo que te estoy contando, como tú mismo estarás imaginando, es una auténtica locura logística. Pero no es solo eso. Además, y para mí es lo más grave, es la humillación final de la ingeniería. Estás disecado por dentro y encharcado por fuera. Como tus células han perdido el voltaje y no tienen H3O2 para empujar, ese agua se queda ahí, pesada, y se dedica a inflamar tus tejidos. De repente, tu catedral tiene las tuberías rotas y todo el sótano inundado. Pero al mismo tiempo, los pilares, las paredes se están agrietando por falta de humedad. Si crees que esto es malo para tu hidratación, espera a ver lo que este desastre le hace a tus antenas, porque las está dejando sordas. Por ayudarte a entenderlo, piensa que estás en tu casa y alguien justo al lado de tu vecino, el vecino o cualquiera que está en la calle, se pone a gritar con un megáfono las 24 horas al día, sin parar. Y luego lo tienes aquí. Al principio, evidentemente, es algo que te molesta. Luego te enfadas y al final, cuando ves que no puedes hacer nada, ¿qué haces? Pues te pones unos cascos, cierras las persianas y te escondes en el sótano. Y esto no es que tú seas un huraño o que lo que estás haciendo es proteger tu propia salud mental. Pues te voy a decir lo mismo ahora con palabras más técnicas para que puedas entender la biofísica de este desastre del que te estoy hablando. Para que la insulina funcione, debe encajar en un receptor que está en la membrana de la célula. Pero, ¿qué pasa cuando esa membrana está derretida por el azúcar y no tiene el blindaje de grasa correcto? Pues muy sencillo, que el receptor se vuelve sordo. La señal eléctrica simplemente no se puede transmitir y eso es exactamente lo que hace tu célula cuando la insulina está alta todo el tiempo. Verás, el sargento no deja de gritar y entonces la célula decide esconder sus receptores, sus antenas, en el interior del citoplasma. Es algo así como que se vuelve sorda, pero lo hace por puro instinto de supervivencia. Y ahora verás lo que ocurre. ¿Qué hace el cuerpo al ver que la célula no responde? Pues comete un error de cálculo logístico. Envía a 10 sargentos más a gritar todavía más fuerte. Y al ver que el azúcar no baja, el páncreas reacciona y produce aún más insulina. Pero más insulina significa más retención de sodio y más sodio, como ya sabes por la regla de Van Hoff, significa más robo de agua celular. En ingeniería esto se conoce como un bucle de retroalimentación positiva destructivo. El sistema intenta arreglar un problema generado por el azúcar y al hacerlo lo que logra es crear un problema mucho mayor, el colapso osmótico y la pérdida de hidratación profunda. Entiéndelo bien, porque en todo esto hay mucha confusión y muchas ideas equivocadas. La resistencia a la insulina no es una enfermedad metabólica que se pilla por mala suerte. Si te lo han dicho, eso es lo que crees, gran equivocación. Lo que es simplemente una huelga de oídos que hace tu célula para no volverse loca con tanto ruido eléctrico. Es un fallo de conductividad en la membrana. Estás gritando en el vacío porque el hardware de comunicación simplemente está dañado. Pero verás, hay un problema más
todavía que considerar. Porque el azúcar no solo ensordece a tus células y te roba el agua, también está literalmente quemando las cuerdas que te mantienen en pie. Y aquí, prepárate, porque ahora te voy a hablar de la fascia. Y esto parece un desastre, sí, auténticamente, pero no te preocupes porque encontraremos las soluciones. Eso sí, mientras tanto, y para terminar de entender este desastre potencial, te tengo que hablar de cómo te sostienes. Verás, la medicina antigua te decía que eras como una especie de pila o de montón de ladrillos, unos huesos encima de otros. Pero la realidad es que eso no es verdad, eso es una gran mentira. No es la realidad de tu diseño. En biofísica no somos muros, somos más bien como la rueda de una bicicleta, en la que los huesos son el eje y el aro, pero lo que te mantiene firme y te permite rodar en realidad son los radios de la rueda, que están siempre en una tensión constante. Esa es la estructura que distribuye la energía. Y esos radios en tu cuerpo están hechos de colágeno. El colágeno, por cierto, casi se podría decir que es mágico, porque es una fibra óptica biológica que lleva electricidad y agua estructurada por todo tu organismo. Pues bien, toda esa red tridimensional es la que conforma la fascia. Tú piensas que tus músculos, mis músculos, órganos y nervios no están sueltos dentro de ti, están envueltos por esta malla ininterrumpida que va desde la punta de tu cabeza hasta la planta de tus pies. Y en biofísica vemos la fascia como un sistema de biotensegridad, no como un simple envoltorio. Y ahora lo que estoy haciendo es hablarte, como estoy seguro que entiendes, de una infraestructura física pura y dura. Y claro, me preguntarás, ¿qué es la biotensegridad o la ingeniería de la estructura flotante? Pues bien, este término es básicamente la unión de dos conceptos, tensión e integridad. La biotensegridad rompe la idea obsoleta esa de que somos montones de huesos. En ingeniería de materiales esto se entiende mejor si comparas una estructura de compresión con una estructura de tensión distribuida. Verás, piensa en un muro de ladrillos. La estabilidad de ese muro depende de cada ladrillo, de que cada ladrillo esté sobre el de abajo. Si quitas un ladrillo de la base, la carga se desvía y el muro termina agrietándose o simplemente se cae. Es lo que se llama un sistema de compresión continua. Y la medicina antigua creía, como te decía antes, que el cuerpo era así, que el cráneo apoya en las vértebras en la cadera y la cadera en las piernas. Pero eso era simplemente un error de diseño. Tú piensa otra vez en la rueda de bicicleta esta de la que yo te hablaba hace un momento. El eje central, el buje, no está apoyado en el suelo, ni tampoco descansa sobre los radios de abajo. El eje está suspendido en el centro gracias a que todos los radios están en tensión, y es una tensión constante. En una rueda, cuando tú vas en la bicicleta y pasas por un bache, la fuerza no la absorbe solo el radio que toca el suelo, se distribuye instantáneamente por toda la rueda. Pues bien, eso es la biotensegridad, básicamente una integridad estructural que depende de la tensión de la red y no del montón de materiales. La fascia no solo sostiene peso, es en realidad una matriz extracelular colagenosa que actúa como un
andamio piezoeléctrico. Al ser estirada o comprimida, la fascia genera señales eléctricas y cumple básicamente 3 funciones críticas para el agua estructurada. La primera es que es contenedor de tu zona de exclusión, es decir, la fascia está compuesta principalmente de colágeno, como te decía, y es una proteína que es altamente hidrofílica, es decir, ama el agua. Las superficies de las fibras de colágeno son en realidad las que permiten que el agua se organice en capas de H3O2. Es decir, sin la fascia, el agua estructurada no tendría donde apoyarse y sería como intentar construir un rascacielos sin vigas. Segundo, además es tu fibra óptica biológica. Debido a su naturaleza cristalina, la fascia es un semiconductor. El agua estructurada que se pega a la fascia forma un auténtico canal de baja resistencia y esto permite que la información viaje por tu cuerpo a una velocidad que deja en ridículo incluso a los impulsos nerviosos químicos. Es como tu internet de banda ancha interna. Y tercero, además es tu almacén de carga. Verás, al ser una red continua, la fascia actúa como un sistema de distribución de capacitancia. Mantiene la carga eléctrica distribuida por todo el organismo y asegura que el voltaje no se caiga en zonas aisladas. Bueno, pues aquí es donde llega el asesino silencioso y hace su trabajo más sucio. Cuando hay un exceso de glucosa, lo que termina pasando es que se produce la glicación de la fascia. Volvamos a los radios elásticos de tu rueda. Es como si fueran bañados en un caramelo ardiente que luego se enfría. El azúcar se une a las fibras de colágeno y crea enlaces cruzados. ¿Y cuál es la consecuencia técnica de todo esto? Los radios pierden su capacidad de vibrar. La fascia pierde su propiedad piezoeléctrica, simplemente se vuelve opaca a la electricidad y pasa a ser un simple cable de fibra óptica que se ha vuelto quebradizo y que además se ha llenado de barro. Pero no solamente esto, además tu estructura se vuelve rígida y en lugar de estirarse y absorber el impacto, ese radio de la rueda que te decía como ejemplo, caramelizado, se vuelve quebradizo y al primer bache, un movimiento brusco o el estrés, el radio no cede y se parte. La tensión de toda la rueda se desequilibra y tu catedral empieza a cojear, pero hay todavía más. La consecuencia de todo esto es que tu agua se queda sin anclaje. El agua estructurada, el H3O2, ya no puede pegarse a lo que se ha convertido en una superficie caramelizada. Al comer azúcar de forma directa y sin un blindaje previo, lo que estás haciendo es quemar los planos y las vigas de tu propia catedral. Has convertido una estructura elástica de alta ingeniería en una armadura rígida de cristal barato que se va a romper al primer golpe de presión. El azúcar ha disuelto el pegamento que mantenía tu agua y tu estructura unidas. Pero atención, escúchame bien, porque no estoy aquí para certificar el derrumbe, no me interesa. Estoy aquí para levantar el blindaje. Si nos quedamos solo en los daños, esto lo que se convertiría es en una autopsia de tu vitalidad moribunda. Pero en ingeniería,
Cuando un material falla, no nos lamentamos, lo que hacemos es que buscamos un material superior. Y a la vista de todo este desastre apocalíptico que te acabo de presentar, me imagino que tú la pregunta que te estarás haciendo es, pero vamos a ver, ¿realmente es posible reconstruir una red eléctrica que ha sido caramelizada? ¿Podemos devolverle la soberanía a una célula que se ha arrugado como una pasa? Pues bien, la respuesta es un rotundo sí. Pero no lo vamos a hacer con fuerza de voluntad, lo vamos a hacer con física de materiales. Lo que vamos a hacer es instalar un escudo que el azúcar, por mucho que lo intente físicamente, no pueda disolver. Y con esto lo que hago es darte la bienvenida a la ingeniería del blindaje dieléctrico. Y aquí es donde dejamos de ser víctimas de la química y por fin nos convertimos en maestros de la capacitancia. Verás, ya hemos visto que cada una de tus células es una batería, pero en ingeniería eléctrica, para que una batería mantenga su carga y no se desinfle a la primera de cambio, necesita, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, de un dieléctrico. Y, bueno, aunque lo hemos hablado, te lo recuerdo, un dieléctrico es un material que no conduce la electricidad, pero que permite que se establezca un campo eléctrico a través de él. Es el aislante que separa el éxito del fracaso. Si el aislante es malo, la carga se escapa. Pero si el aislante es de alta fidelidad, la célula puede sostener los menos 70 milivoltios o los menos 90 milivoltios sin esfuerzo de ningún tipo. Verás, tu membrana celular es en realidad un condensador biológico y está formada por una bicapa de líquidos, o sea, de grasas. Pues bien, ahora presta atención porque aquí está la clave de todo. La calidad de esa grasa determinará la capacitancia de tu sistema. Es decir, tu capacidad para retener energía y no vivir en un estado de descarga permanente. Pero, ojo, porque este condensador, o sea, tu membrana, tiene un vigilante o un portero que vigila y decide si la energía entra para guardarse o si se queda fuera para usarse. Y aquí volvemos a la insulina. Ese vigilante es el sargento insulina. Si el blindaje de grasa es el muro, la insulina es quien decide si la puerta está abierta, cerrada o completamente soldada. Y aquí, en este punto, es donde la nutrición convencional, esa que lees en las revistas de las salas de espera, comete su mayor error de diseño. Porque a ti te han dicho que la grasa es grasa, pero no es verdad. No todas las grasas son iguales para la ingeniería eléctrica de tu célula. Y para demostrártelo, para explicártelo, te voy a presentar los 3 grupos principales de materiales que vas a poder usar para construir tus muros. Primero, las grasas omega 3, DHA y EPA. Son los semiconductores del cristal. Estas grasas son largas y tienen múltiples dobles enlaces. No están ahí por decoración. En biofísica, estos dobles enlaces actúan como auténticas nubes de electrones que facilitan la transferencia de señales ultrarrápidas. El omega 3 es el barniz de alta tecnología que sella la membrana y permite que el agua estructurada H3O2 se ancle a tu célula. Verás, esto es simple de entender. Sin omega 3
el agua no tiene dónde pegarse y tu cristal líquido simplemente se desmorona. Grasas como el ácido esteárico, que está presente, por ejemplo, en el cacao puro o en la carne de pasto, son como el hormigón de la membrana. Dan rigidez, dan grosor y aseguran que el aislante se mantenga estanco. Si tu membrana es demasiado fluida porque solo consumes aceites vegetales, la carga se filtra por las paredes. Por tanto, tenlo presente, necesitas la solidez de las saturadas para mantener las cargas positivas y negativas perfectamente separadas. Y aquí, ahora, te tengo que hablar del peligro de las grasas trans y de los aceites de semillas. Son como el plástico quemado, son el enemigo. Verás, estas grasas procesadas tienen una geometría molecular retorcida. Cuando tu célula, desesperada por reparar la membrana, intenta usarlas, la realidad es que es como si intentaras arreglar un cable de alta tensión con una cinta aislante vieja y quemada. La permitividad cambia, la resistencia aumenta y la célula simplemente se vuelve sorda eléctricamente. Y ahora, seguramente, también te estarás preguntando ¿por qué las grasas de calidad me protegen del azúcar? Y esta es la clave maestra del blindaje. Y me gustaría que la entendieras conmigo, porque verás, además es muy sencillo. Hasta te vas a sorprender de lo sencillo que es. Porque todo esto se deriva de una ley básica de la química que estoy completamente convencido que sí que aprendiste en el colegio, pero que nadie te explicó, que es exactamente igual de válida y de aplicación para tu salud. El aceite y el agua no se mezclan. Cuando tu membrana está saturada de fosfolípidos de alta calidad y tienes una capa de grasa protectora rodeando a la célula, lo que has hecho es simplemente crear una barrera hidrofóbica perfecta. El azúcar, como tú sabes y ya te lo he contado, es un caótropo, es hidrofílico, ama el agua y la busca desesperadamente para robarle el hidrógeno. Y tú lo que has hecho ha sido ponerle una puerta que no es capaz de cruzar. Pero sin embargo, si no hay blindaje, el azúcar llega directamente, el cristal líquido, H3O2 de tu zona de exclusión y lo derrite como si fuera ácido. Y una vez más, claro, te estarás preguntando si el muro de aceite es tan potente, ¿cómo entra entonces el azúcar para darnos energía? Porque también necesitamos esa energía. Y aquí entra en juego la ingeniería de accesos, los transportadores GLUT. Tú piensa en ellos como aduanas inteligentes. Estos son proteínas que actúan como muelles de carga exclusivos. Y el azúcar, que ya sabemos que es un elemento profundamente corrosivo, no tiene permiso para tocar tu membrana protegida. Y lo que tiene que hacer es esperar en la puerta hasta que estos transportadores lo escolten por un túnel seguro directamente al interior. Esta es la diferencia entre un incendio incontrolado y una simple entrega de suministros bajo la vigilancia de alta seguridad. Es decir, la grasa pasa a ser básicamente el guardaespaldas del hidrógeno y mantiene al saboteador a raya, mientras tus motores internos, las bombas sodio-potasio, están procesando la energía
de forma ordenada. Y verás, aquí es importante decírtelo, estudios en biofísica han demostrado algo fascinante y que además estoy seguro que te va a interesar. Las células con mayor capacitancia, es decir, las que tienen un mejor aislamiento, viven más tiempo. Y esto no es una opinión mía, esto es física de materiales aplicada a la vida. Investigadores como el doctor Tony Halbert o Reinaldo Pamplona han dedicado décadas de su vida a estudiar esto. Halbert, con su famosa teoría del marcapasos de membrana, demostró que el secreto de la longevidad no está en la tasa metabólica, sino en la calidad dieléctrica de tus membranas. Si las membranas tienen un alto aislamiento, la capacitancia es estable y la célula no gasta energía tapando agujeros eléctricos. Fíjate qué sencillo es. Es decir, sufren menos estrés oxidativo, son más longevas. Y por su parte, Pamplona concretó también que la longevidad es inversamente proporcional al grado de insaturación de las membranas. Es decir, si metes conductores defectuosos, grasas procesadas, la carga se va a escapar. Y aquí voy a hacer un pequeño apunte. Cuando te digo que una mayor capacitancia equivale a menos estrés oxidativo, de lo que te estoy hablando es básicamente de estabilidad en el campo eléctrico. Y ahora verás por qué te he hecho este pequeño apunte, porque haberlo hecho me permite abrir un poco más el paraguas del contenido y hacer una breve digresión que creo que a los más mayores les va a gustar que la haga. Vamos a olvidarnos por un momento de la insulina y te voy a explicar por qué un buen aislante es tu mejor póliza de seguro contra el envejecimiento. Y lo es por 3 razones técnicas. La primera, porque evitas la fuga de electrones. En una célula con baja capacitancia, es decir, con una membrana fina o compuesta por grasas de mala calidad, el campo eléctrico es inestable, ya lo hemos visto previamente. Y los electrones que deberían estar fabricando energía simplemente se escapan. Y la reacción a todo esto es que un electrón fugado lo que hace, nada más salir, es desesperadamente buscar estabilidad. Y para lograr esa estabilidad, lo que hace es unirse al primer átomo de oxígeno que encuentra y juntos crean el radical superóxido. Sin embargo, una alta capacitancia crea un campo eléctrico tan robusto y estable que actúa como una verdadera jaula electromagnética y mantiene a los electrones en sus rutas metabólicas y al mismo tiempo evita que reaccionen con el oxígeno para crear un humo oxidativo. Es decir, una célula con alta capacitancia es inmune a la tiranía de la insulina alta. ¿Y por qué? Me vas a preguntar. Pues muy sencillo, porque cuando el voltaje es estable, el receptor de insulina no necesita gritos, los niveles altos de hormona. Te decía, no necesita gritos para oír la señal. La sensibilidad a la insulina es, en el fondo, simplemente una cuestión de nitidez de señal. Y ahora verás, el segundo motivo, porque reduces el gasto de mantenimiento de tus mitocondrias. Cuando mantienes tu voltaje de menos 70 milivoltios o menos 90 milivoltios en esos entornos, todo esto requiere de una energía constante. Y las mitocondrias, ya sabes que su trabajo es quemar combustible constantemente para alimentar a la bomba de sodio-potasio. Pues bien,
con baja capacitancia, es decir, con una membrana con fugas. Esto es algo así como intentar mantener inflado un neumático lleno de agujeros. El compresor, la mitocondria, lo que tiene que hacer es trabajar el triple de su capacidad. Y más trabajo mitocondrial significa más subproductos tóxicos y también más radicales libres. Pero, sin embargo, con alta capacitancia y con una membrana aislada, la célula retiene la carga con un esfuerzo mínimo. El motor mitocondrial puede trabajar a bajas revoluciones y al mismo tiempo producir una energía limpia y eficiente, y lo hace con un mínimo de residuos oxidativos. Y aquí otro apunte más. Menos revoluciones mitocondriales equivalen también a menos daño en el ADN mitocondrial y por extensión a una vida celular mucho más larga. Y tercero, resiliencia dieléctrica frente a la radiación y a las toxinas. Y esto es importante, porque resulta que vivimos en un entorno lleno de caótropos externos, y lo sabes. Radiaciones electromagnéticas, metales pesados y contaminantes, contaminantes químicos, toxinas, multitud de diferentes tipos de ataques. Y todos ellos lo que hacen es intentar robar electrones de nuestro sistema. Pues una célula con alta capacitancia tiene una inercia eléctrica superior. Su campo es tan potente que las interferencias externas, por mucho que lo intentan, no logran desestabilizar la estructura de tu agua estructurada. Verás, al proteger el cristal líquido, la membrana lo que hace es que impide que el estrés oxidativo se propague en cadena, y si el aislante es fuerte, el incendio oxidativo simplemente se apaga antes de empezar. Pero si el aislante es débil, una sola chispa disuelve toda tu batería celular. En resumen, la capacitancia es la medida real de tu soberanía eléctrica. Una membrana bien aislada no solo guarda energía, sino que además impide que esa energía se convierta en un óxido biológico que finalmente te va a consumir. Es decir, vives más porque simplemente te desgastas menos a nivel eléctrico. Y aquí termina la digresión. Mi saludo a los mayores y mis mejores ánimos. Espero que os haya gustado este comentario ampliando un poco la información acerca de la longevidad. Pero volvemos al asunto central en el que estábamos. Cuando el voltaje es estable en alrededor de menos 70 milivoltios, los radicales libres simplemente no pueden robar electrones fácilmente de la membrana. El campo eléctrico que tienen es tan fuerte que protege la integridad de la célula. En pocas palabras, comer grasa de calidad es literalmente estar comprando tiempo. Lo que estás haciendo es reforzar el blindaje de tu catedral para que esa guerra molecular del azúcar no pueda derribar tus muros. Esto, fíjate lo importante que es. Pero escúchame bien, porque esto también es vital. En ingeniería, un material de alta fidelidad es inútil si se aplica en el momento equivocado. No sirve de nada barnizar una pieza si el ácido ha empezado ya a corroerla. Es decir, para ganar esta guerra contra el asesino silencioso, necesitamos adelantarnos al sabotaje. No vamos a esperar a que el azúcar entre en tu sistema para ver cómo gestionamos el problema. Lo que vamos a hacer es que vamos a preparar el terreno para que cuando ese asesino llegue y pretenda entrar,
no encuentre ninguna grieta por donde colarse. A partir de ahora ya está bien de contemplar cómo nos ataca y pasamos de la física del voltaje a la logística de combate. Y aquí te doy la bienvenida al manual de operaciones de tu propia soberanía biológica. En ingeniería, cuando sabemos que un fluido corrosivo, como el ácido de una batería o el azúcar de una fruta, va a pasar por una tubería de precisión, no nos quedamos mirando. Antes de que pase, aplicamos un recubrimiento epóxico y así protegemos el metal. Pues bien, en tu cuerpo, la fruta o cualquier carbohidrato es exactamente ese fluido potencialmente corrosivo por su efecto caótropo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitas prepararte antes con ese recubrimiento que en nuestro caso yo prefiero llamarlo una alfombra de grasa, porque ese será tu recubrimiento biológico. Y aquí tienes 3 fases. Vamos a ir analizando una por una. La primera fase es la de la señal química o el freno hidráulico. Verás, aquí no se trata solo de mezclar alimentos por las buenas. De lo que se trata es de trabajar un poco, simplemente un poco, la sincronización. Si tú ingieres grasas de alta calidad 15 minutos antes del carbohidrato, lo que habrás hecho es activar 2 hormonas críticas, la colecistoquinina y el péptido similar al glucagón 1, GLP-1. Estas hormonas actúan como un auténtico freno hidráulico en el píloro, que es, te lo recuerdo, la válvula de salida de tu estómago. Y el resultado es que ralentizas el vaciado gástrico. Esto probablemente no te lo habían contado nunca antes. Pero además es que no terminan aquí las novedades en esta fase de señalización. Te voy a añadir un truco más de ingeniería que espero que te guste. Te voy a hablar de un acelerador de partículas para tus receptores. Verás, el ácido acético del vinagre de manzana orgánico. Y me preguntarás, ¿por qué un ingeniero usaría vinagre antes de lo que en realidad es una batalla glucémica? Y verás, esto no es por el sabor, es simplemente por la gestión de la impedancia muscular. El ácido acético actúa como un auténtico limpiador de contactos definitivo para tus receptores GLUT4 de tus músculos. Y al ingerir una cucharada de vinagre diluida en agua justo antes de la grasa, lo que estás haciendo básicamente es que tus músculos se vuelvan eléctricamente hambrientos. Le estamos diciendo al sargento insulina, tranquilo, no grites, no secuestres el sodio porque ya he abierto las compuertas del músculo por detrás. Es decir, lo que has hecho ha sido crear el complemento perfecto para la alfombra de grasa. Mientras la grasa pone el blindaje para que el azúcar no corroa el cristal, el vinagre asegura que el tráfico de glucosa se desvíe hacia las calderas musculares y no se quede dando vueltas por la sangre provocando cortocircuitos. Es decir, y porque lo entiendas, te estás montando tú solito un bypass biológico en toda regla. El azúcar no entrará en tu sangre como una ola que rompe el cristal de agua, sino como un goteo controlado que tus motores, la insulina y las bombas iónicas podrán gestionar sin entrar en pánico.
Luego está la fase 2, el barniz dieléctrico o el sellado de membranas. Mientras ese vinagre está limpiando los bornes, las grasas de alta fidelidad que te has tomado empiezan a ser absorbidas, viajan por tu sangre y empiezan a barnizar tus membranas. Y aquí recuerda lo que hablamos acerca del cristal líquido H3O2. Para que ese agua se quede pegada a la célula y forme tu batería, necesita una superficie con una tensión específica y, aquí atención, las grasas correctas aumentan la hidrofobicidad externa de la célula. Es decir, el barniz de las grasas impide que la glucosa, en su búsqueda desesperada de hidrógeno, pueda ni siquiera tocar el agua que ya está estructurada en la superficie de tus células. En pocas palabras, estás protegiendo el ángulo de contacto de tu cristal y lo que estás haciendo es literalmente ponerle un impermeable de alta tecnología a tu catedral. Y con esto llegamos a la fase 3, los materiales de construcción o la selección del ingeniero. Y aquí hay una cosa más que también es importante de entender. No todas las grasas sirven para este blindaje de precisión. Necesitamos materiales con una alta estabilidad oxidativa y con una gran capacidad dieléctrica. Y te voy a pasar algunos de los más relevantes para que tú puedas hacerte tu plan de acción personal. La primera de todas son las semillas de chía y lino, que son como el hormigón de omega 3. Pero una cosa es importante, deben estar recién molidas, porque si te las comes enteras, su capa de celulosa es absolutamente impenetrable y no van a desplegar su aceite. Sin embargo, molidas liberan el ácido alfa-linoleico que repara los poros de la red de la membrana. Segundo, el ácido oleico, que es básicamente el aceite de oliva virgen extra, y el aguacate. Estos son los lubricantes maestros, porque facilitan que las acuaporinas, es decir, los túneles de agua, se mantengan flexibles pero estancas. El aceite de oliva virgen extra crudo aporta además polifenoles que actúan como antioxidantes de sacrificio, protegiendo la grasa de la membrana para que no se oxide mientras el azúcar pasa. Y tercero, los triglicéridos de cadena media. Estos, verás, están presentes, por ejemplo, en el aceite de coco o en la mantequilla de pasto. Y no necesitan una digestión pesada porque van directos a la mitocondria para asegurar que incluso si el azúcar intenta sabotear el sistema, la central eléctrica tenga un suministro de energía de respaldo para mantener la bomba sodio-potasio encendida y en funcionamiento. Pues bien, con esto hemos llegado al momento de las instrucciones concretas. Es decir, el protocolo de ejecución paso a paso. Y antes de empezar, una cosa más. Verás, para que tu catedral sea impenetrable, ten muy presente que el orden de los factores sí que altera el producto. Vayamos a ello. Primero, el escudo. Toma tu ración de blindaje, por ejemplo, 2 cucharadas de chía molida en un poco de agua resucitada o medio aguacate con sal celta o una cucharada de aceite de oliva virgen extra de alta calidad, que por cierto, aprovecho para decirte y recordarte que es puro oro líquido. Segundo, tienes que respetar un tiempo de espera, ya te lo he dicho antes, 15 minutos. Este es el tiempo más o menos aproximado que tarda el barniz, es decir, la señal hormonal, en llegar al cerebro y al estómago y
dar tiempo a que el barniz empiece a desplegarse por el epitelio intestinal. Y tercero, la ingesta del carbohidrato. Una vez pasado ese tiempo, tú puedes comer tu fruta o tu comida con total tranquilidad y tú mismo comprobarás que la saciedad es inmediata y, sobre todo, lo más importante, verás también que no vas a sufrir una caída de tensión a los 40 minutos, no vas a encontrarte con fatiga y simplemente lo que has hecho ha sido mantener el voltaje estable a pesar de que la glucosa ha entrado en el sistema. ¿Te das cuenta qué fácil es? Sin embargo, si comes la fruta sola, lo que estás haciendo es tirar una cerilla encendida en un pajar. Pero si pones la alfombra de grasa primero, lo que estás haciendo es mojar el pajar con un aceite protector. Tiras la cerilla, pero ésta se apaga antes de provocar un incendio molecular. Me he alargado quizá un poco, pero hemos por fin llegado a la conclusión final y al cierre estratégico de este bloque de conocimiento. Has dejado de ser un simple observador pasivo del declive de tu propia energía y ahora posees el mapa completo. Es decir, entiendes que no estás comiendo fruta ni bebiendo agua. Lo que estás haciendo es programar la permitividad eléctrica de tus células y reforzar la capacitancia de tus membranas. Pues para que este conocimiento no se quede en teoría y se convierta en voltaje real en tus venas, voy a resumir tu mantenimiento diario en 3 fases que te propongo de soberanía biológica. La primera, el desescombro para hacer por las mañanas. Aquí la idea es despertar con los hiperhidratadores, que son el melón, el pepino, el apio o la piña, junto al escudo de electrones, que son el limón y la sal celta. Tu misión en la mañana es bajar la resistencia eléctrica de tus tejidos y ensanchar las carreteras con óxido nítrico de tal manera que puedas limpiar el pantano biológico. Este es básicamente el momento de preparar el terreno. Después está la fase 2, que es el blindaje y el sellado para hacer a mitad del día. Y aquí es donde aplicas lo que hemos aprendido hoy. Antes de cualquier comida, despliegas la alfombra de grasa, la chía molida, el aceite de oliva virgen extra o el aguacate, porque este es el barniz dieléctrico que va a sellar tus membranas y asegurar que el azúcar no derrita tu cristal líquido. Después instalamos los estructurales, el aloe o el nopal, para asegurar que la catedral sea estanca. Y la fase 3, la ignición y la sintonía para hacerla por las tardes. Al caer el sol, lo que puedes hacer es activar los sensores metabólicos, acuérdate de la pera con el boro y las nueces, por ejemplo, para limpiar la estática de tu cerebro. Este es el momento de los optimizadores mitocondriales, la granada o los frutos del bosque, y para que tus nuevas calderas fabriquen ese medio litro de agua metabólica pura mientras duermes, del que hemos hablado en algún vídeo pasado. Pero aquí una cosa importante, ten presente algo que es importante que te diga. Estas frutas y vegetales de los que yo te hablo no son los únicos caminos. Son solo algunas de las herramientas que yo utilizo y comparto contigo, pero siéntete completamente libre de buscar, investigar y modificar aquellas que no te gusten o que no localices en tu zona. La naturaleza nos entrega múltiples caminos para reforzar nuestra catedral. Tu soberanía reside también en tu capacidad de adaptar
estos principios a tu propia realidad, porque tampoco tienes que hacerlo todo. Tienes que medir, tienes que conocerte. Yo te estoy dando las bases para que las conozcas. Y cuando sigas este protocolo, verás que ocurre algo maravilloso. La niebla mental se disipará, y no porque te esfuerces más en pensar, sino porque físicamente lo que has hecho ha sido reparar el cable de fibra óptica de tu sistema nervioso. Y has pasado de un voltaje de supervivencia de menos 20 milivoltios a la soberanía de los aproximadamente menos 70 o menos 90 milivoltios. Es decir, has recuperado la capacidad de sostener tu propia luz. El azúcar ya no es tu dueño. Ahora es simplemente un combustible más que entra en un sistema que está blindado y bajo control. Es decir, has recuperado la capacidad de sostener tu propia luz. Pero escucha bien, porque aquí es donde la mayoría fracasa y se rinde. De nada sirve que hayas blindado los muros de tu catedral y que tengas el mejor barniz del mundo si el interruptor principal de tu sistema se ha quedado atascado en la posición de carga. Tú imagínate que tu cuerpo es como un cajero automático. Para que la economía de tu catedral funcione, el cajero tiene que hacer básicamente dos cosas. Por una parte, dejarte meter dinero, pero sobre todo también dejarte sacarlo cuando lo necesites. Pues bien, la insulina es el interruptor que decide la dirección de ese dinero. Si el interruptor está en modo carga, la energía solo entra, se guarda, se acumula en tus depósitos de grasa. Y el problema es que mientras el interruptor esté ahí, es físicamente imposible que la energía salga. Y da igual que hagas dieta, da igual que te esfuerces. El sistema simplemente está bloqueado y lo está por pura física. No puedes sacar dinero de un cajero que solo acepta depósitos. Pues bien, en el próximo vídeo vamos a entrar en la sala de máquinas y te voy a enseñar por qué tu insulina se ha quedado soldada en modo carga y, lo más importante, cómo vamos a darle un golpe de ingeniería para que ese interruptor vuelva a girar hacia el modo de limpieza y descarga. Vamos a descubrir el fin del almacenamiento eterno y vamos a aprender a vaciar el cajero para que tu energía vuelva a fluir por tus venas. Si te gustó el vídeo y crees que puede ser útil para otros, me harías realmente un gran favor si lo compartes, porque me ayudarás a diseminar este conocimiento que considero importante y a despertar a otros de la deshidratación crónica que muchas veces les mantiene dormidos. Como te digo siempre, adelante, siempre adelante. Y te leo en comentarios.